Hola ajedrecista, hoy vamos a ver dos partidas del jugador más joven en cruzar la barrera de los 2600 de Elo en la historia. Un prodigio que pronto estará en la élite mundial del ajedrez. Acaba de cumplir 14 años y ya ha ganado a Hikaru Nakamura y a Magnus Carlsen, eso sí, en partidas online. Vamos a verlas. Empezamos con la partida entre Hikaru Nakamura y Erdogmus, jugada en el Ballet Brawl de chess.com. Partidas a 1 minuto. Hikaru comienza con la jugada B3, a lo que responde Erdogmus con la jugada D5, alfil B2, C5, ganando control central las negras, E3, preparado para jugar D4 en algún momento y luchar por el centro el blanco. A6 es una jugada que previene al alfil de venir a la casilla B5, ya que podía ser una de las ideas del blanco. Caballo F3, seguimos con el desarrollo, caballo C6 y D4. Ya Hikaru lucha por el centro con la jugada D4, intentando quizá hacer este cambio y que este alfil tenga una muy buena diagonal en el futuro. Alfil G4 por parte de Erdogmus, que clava el caballo, y alfil E2, luchando contra esa clavada, simplemente desarrollando piezas y jugando rápido, ya que estamos en una partida bullet. Caballo F6, veis que los dos jugadores van desarrollando sus piezas, E6, enroque, alfil E7, y estamos ya terminando el desarrollo, y Hikaru, que ya ha completado prácticamente el desarrollo, decide luchar por el centro y hace la jugada C4, creando tensión central que se va a resolver abriéndose toda la posición. Erdogmus, ya que ve que se va a abrir el centro, decide enrocar y Hikaru hace D por C5, alfil por C5 y ahora va a empezar a meter presión en el flanco de dama, intentando quizá crear un peón pasado en ese sector. Así que hace la jugada A3 para seguir con B4 y C5 ganando espacio. Así que Erdogmus adelanta la idea del blanco de jugar B4 y hace alfil E7. Pero Hikaru sigue con su plan. B4, si me dejas, quizá voy a meter C5, voy a quedarme con un 3 contra 2 en el flanco de dama y en el futuro trataré de crear un peón pasado y ganar la partida. Torre C8, traemos la torre a la columna C, que además mira el peón de C4. Hikaru también trae su torre a jugar a la columna C. Ahora dama B6 y aquí Hikaru podía haberse quedado muy bien con la jugada C5. Tocando la dama, que una vez que se quite, pues hemos creado aquí el 3 contra 2 del que estábamos hablando antes. Hikaru realiza lo mismo, pero intercalando la jugada alfil por caballo, que es una jugada errónea. ¿Por qué? Porque una vez que hagamos alfil por F6, ahora al hacer C5 el problema es que estos alfiles van a controlar muy bien el flanco de dama. Y va a ser más difícil para el blanco apoyar esos peones con jugadas tipo torre B1 o dama C2, traer las piezas pesadas para acá, ya que va a estar todo controlado por los alfiles del negro. Bueno, me atacan la dama, así que dama C7 y ahora torre B1. Y aquí es donde vemos la idea que decíamos antes. La torre intenta apoyar el avance con A4 para hacer B5. El problema es que ya me van a empezar a molestar a esa torre, que va a tener que colocarse en una casilla un poco rara ya para intentar hacer ese avance. Y ahora Erdogmus mete aquí la mejor jugada de la posición, A5, intentando romper la estructura de peones del blanco. Hikaru realiza aquí la jugada alfil B5. Claro, intentar hacer el avance con B5 no lleva a ninguna parte, ya que después de caballo E7 el peón de C va a sufrir muchísimo. De hecho, yo creo que se va a perder directamente, ¿no? Así que no se puede seguir con el avance de peones tal y como quiere Nakamura, y por eso pues juega alfil B5. Erdogmus aquí decide ya cambiar un peoncito, peón por y quedarse con la columna A e intentar aprovechar que la torre y el alfil apuntan a A1 para buscar actividad por esa columna. Caballo B1 de Hikaru, que es la mejor jugada de la posición, pero claro, permitimos la torre entrar en A1 clavando el caballo y empieza a haber problemillas ya para Hikaru. Alfil D3, tiene que regresar para buscar luchar contra esta clavada y la presión contra el caballo. Y una jugada aquí muy buena de Erdogmus que hace alfil G4, manteniendo piezas, buscando más clavadas, más presión, poniéndoselo muy difícil a Hikaru, que tiene que encontrar ya jugadas para intentar aquí sobrevivir. Y hace la jugada dama C2, saliendo de la clavada y poniendo una amenaza en el punto H7. Erdogmus aquí le compra el farol, por así decirlo, a Hikaru y hace la jugada G6. Era ya mejor hacer alfil por caballo, ya que ahora alfil por H7 sería una mala jugada. Lo mejor sería hacer peón por alfil y el negro podría seguir con torre A4 metiendo presión sobre el peón de B, dejarse este, pero a cambio ahora tenemos que retirar el alfil ya que me lo van a encerrar, y cuando se retira pues se capturaría este peón de aquí y bueno, estamos tocando por aquí, vamos a ganar el alfil de casillas blancas, el peón de C es muy débil y el negro estaría muy bien aquí.
pero Erdogmus juega sólido y hace aquí la jugada G6. Me quito de problemas para siempre por esa diagonal, dejo todos mis peones en casillas blancas y mi alfil de casillas negras va a ser el que marque la diferencia por todas estas casillitas negras. Ahora que ya la dama no está clavada, caballo bd2, sostenemos el otro caballo y bueno, Hikaru parece que ha pasado lo peor. Ahora estamos tocando la torre, así que torre por F1, alfil por F1 y ahora Erdogmus vuelve a recuperar el control de la columna con la torre, con torre A8. Hikaru ahora se lanza con su mayoría en el flanco de dama, B5, tocando el caballo y después de caballo E5 se produce el cambio, caballo por E5, alfil por E5 y C6. Hikaru está ya creando el peón pasado, está consiguiendo su objetivo. Erdogmus decide primero capturar aquí y ahora Hikaru aprovecha que Erdogmus no ha entrado en H2 para hacer la jugada F4, cerrando la diagonal, pero claro, aquí Hikaru tenía una jugada muy difícil y muy buena también, que era hacer C por B5, aprovechando que ahora estamos tocando la dama blanca y no me puedes capturar el alfil. Pero Erdogmus no hace peón por peón, sino que retira el alfil a la casilla D6. Hikaru hace peón por peón y ya ha conseguido un peón pasado en C6 que puede ser peligroso. Alfil F5 tocando la dama y la dama se retira a C1 para seguir apoyando el avance del peón pasado. Y ahora aquí Erdogmus se lanza con la jugada D4, yendo al ataque a por las blancas, ya que ahora después de peón por peón caería el peón de F4 con las clavadas y todos los problemas, así que Hikaru no puede capturar, pero aquí Hikaru tenía una jugada muy buena que podía haberse quedado ya con una posición muy ventajosa, que sería la jugada E4, dejando este peón pasado pero luchando contra el alfil de casillas blancas, que tienen pocas casillas, ya que después de alfil G4, por ejemplo E5, alfil E7 y después de H3, el alfil de casillas blancas se queda sin casillas y se pierde. Pero Hikaru decide activar su caballo y hacer caballo C4, intentando cambiar el caballo por el alfil para quitar la dama del bloqueo del peón y así poder seguir avanzando con ese peón. El problema es que ahora alfil C5 y cuidado porque el rey blanco también está en problemas en esta diagonal. Después de haber hecho el avance F4, esa diagonal se ha debilitado y el negro trata de aprovecharlo. Caballo E5 tocando el alfil, que decide defenderlo con dama D6. ¿Cuál es el problema de dama D6? Pues que ahora este peón va a poder avanzar ya que no hay una pieza que lo esté bloqueando. Torre B5 de Hikaru, que sigue metiendo presión sobre ese alfil, y Erdogmus decide hacer alfil A7, una jugada muy buena porque mantiene el alfil en esta diagonal creando problemas contra el rey blanco. C7, Hikaru está a punto de coronar y aquí la mejor jugada sería hacer torre C8 y el módulo pone que está igualado, aunque el negro tiene que jugar preciso ya que este peón es muy peligroso. Pero Erdogmus decide entrar en una línea forzada donde el módulo pone que no es correcto, pero veremos que en la práctica le sale bien, ya que la defensa del blanco es muy difícil, y es que hace peón por peón. El módulo pone que el blanco está ganando, pero ya digo, tiene que encontrar jugadas muy difíciles para que así sea. De momento Hikaru, jugando a la perfección, corona, gana la torre con jaque. Pero ahora se encuentra en una posición muy delicada, y es que tiene que hacer la jugada correcta en esta posición. Y no es fácil. Para el vídeo intenta buscar qué harías tú con blancas. Claro, el negro está amenazando a hacer la jugada E2. Jaque a la descubierta y coronando una dama y dando mate. Entonces, una jugada natural podría ser hacer alfil E2. El problema es que esto pierde, ya que dama D1, desviando el alfil, me tienes que comer, jaque a la descubierta y una vez que el rey se quite, damos mate y ganamos con negras. Vale, alfil E2 no funciona, pero ¿qué pasaría si intento evitar el avance del peón? Por ejemplo, con torre B2. Pues que no lo evito, porque igualmente te viene E2, jaque a la descubierta, rey H1 y mate. Aquí una de las mejores jugadas y que da la ventaja al blanco es hacer rey H1 quitándose del ataque a la descubierta, pero llegas a una posición muy compleja también, porque E2 viene igualmente, única es hacer alfil por E2, pero claro, aquí te viene dama D2, tocándote el alfil, entrando por E1, dando mate, y aquí hay una única jugada que salva la partida. Claro, todo esto hay que verlo antes de coronar. Muy difícil en una partida de un minuto. Aquí el blanco tendría que hacer dama C4, parando el mate, ya que después de dama I1 hacemos alfil F1, y ahora había que también ver esta continuación, porque claro, te van a hacer dama F2 apuntando a la casilla G1 para darte mate, y justo a tiempo llegas con caballo F3, defiendes todo y te quedas ganando. Una continuación muy difícil de ver con poco tiempo, y es normal que Hikaru no lo encontrase. Hikaru, ¿qué hizo? Hizo la jugada dama C1 y aquí simplemente abandonó. ¿Por qué abandonó? Porque te viene el mate. Te viene la jugada E2, ataque a la descubierta, rey H1 y ahora una jugada muy importante
dama D1, amenazando mate en F1 y por ejemplo si dama por, pues dama por y me quedo con dama de más y la partida está ganada. Y bueno, de hecho el mate viene en muy pocas jugadas. Si te está gustando este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a más gente y hagamos más vídeos como este. Partidón de Erdogmus que gana a Hikaru en una partida de 1 minuto. Vamos a ver ahora contra Magnus en una partida de 3 minutos. Ya el tiempo aumenta, hay más tiempo para pensar. Vamos a ver qué tal se le da esa partida contra Magnus. En este caso, Erdogmus es blancas, Magnus Carlsen negras. Y Erdogmus comienza con la jugada E4. Magnus hace la jugada D6 y después de caballo C3, caballo F6, D4 y E5 hemos entrado en la defensa Philidor. Los dos siguen sacando sus piezas, caballo F3, caballo BD7 y aquí Erdogmus decide ir al cuello a por Magnus y hace la jugada G4. Una jugada muy interesante que entrega un peón a cambio de mucho dinamismo y mucha actividad de piezas. Lo que más se suele emplear aquí con blancas es hacer alfil C4 y por ejemplo alfil E7, enroque, jugar más tranquilo, donde el blanco tiene una buena posición también, ya que las piezas de negro están un poquito raras en esta posición. Pero bueno, Erdogmus se lanza con G4, Carlsen decide capturar el peón, no se cree nada, torre G1 tocando el caballo que tiene que volver y ahora alfil E3. ¿Qué ha conseguido el blanco con este sacrificio? Pues ha conseguido que la torre esté activa en la columna G, tiene más desarrollo, más control central y hace también que el negro sea difícil desarrollar todas sus piezas, ya que este alfil no va a ser fácil sacarle y si tienes que hacer la jugada G6, alfil G7, enroque, son todavía 3 tiempos que tienes que gastar para poder enrocar y jugar con todas tus piezas. Y es lo que va a intentar hacer Erdogmus, aprovechar esto para sacar ventaja. Magnus hace la jugada C6 y A4, controlando posibles avances con el peón de B, y Magnus hace H6, quitando casillitas al caballo para que no venga G5, que junto con un alfil en la casilla C4 podría meter problemas al peón de F7. Dama de 2 de Erdogmus que está a punto de enrocar largo y terminar el desarrollo. G6, ya vemos que Magnus está tardando muchos tiempos en conseguir desarrollar todas sus piezas. Y aquí ya Erdogmus con enroque largo le está jugando ya con todo. Dama E7 y alfil C4. El blanco sigue con peón de menos, pero lo que digo, un desarrollo muy grande. Fijaos la torre de A8, alfil de C8, este alfil que no es fácil sacarle, el rey no es fácil enrocarle y el negro tiene problemas para poner todas sus piezas en juego. Por ejemplo, una jugada aquí como alfil G7, pues después de peón por, después de rey B1, aquí el negro todavía ni siquiera puede enrocar. Porque si enroca, por ejemplo, te viene este bombazo con torre por G6. Aprovechando las clavadas, te está cayendo también el peón de H, un desastre. Así que el negro tiene que ir con mucho cuidado para conseguir terminar el desarrollo. Y Magnus hace la jugada caballo B6, tocando el alfil, y Erdogmus, igual que en la partida contra Hikaru, decide entrar en una línea concreta, pero no es la correcta. Aquí lo mejor es hacer alfil B3, seguir manteniendo tranquilamente la posición, controlando los saltos del caballo, mirando por aquí, para poner más complicado el enroque al negro, por las ideas que hemos visto con torre por G6. Pero Erdogmus decide hacer D por E5, entrando en una línea concreta, y Magnus aquí se queda un poquito mejor, ya que después de caballo por alfil, peón por caballo, tocando la dama, ahora Magnus hace dama por F6 y está mejor porque está consiguiendo terminar el desarrollo y el blanco no está consiguiendo la iniciativa suficiente como para reclamar la ventaja. Están tocando la dama, así que dama E2 defendiendo el caballo y el alfil y Magnus sigue con el cambio de piezas, ya que cuantas menos piezas queden, mejor va a tener la posición para un final. Dama por E3 y ahora alfil G7. Está a puntito ya de enrocar y de quedarse en una posición muy buena. Así que Erdogmus, como tiene la ventaja dinámica, decide explotar el centro con la jugada E5. Un sacrificio de peón muy interesante que demuestra que entiende muy bien la posición de la partida, ya que necesita dinamismo, necesita crear amenazas constantes para que la ventaja dinámica no se esfume y Magnus le quede en un final muy superior. Aquí D por E5 y caballo E4. Jugando dinámico, creando amenazas, yendo a por el rey negro que todavía está en el centro, pero aquí Magnus, intentando sacar al máximo la posición, hace dama F4. Quiere cambiar damas para que el rey negro no sufra tanto. Si consigue controlar todo el ataque del blanco, se va a quedar muy bien, porque va a tener un final con un peón de más, la pareja de alfiles, y va a poder ganar tranquilamente la partida. Así que, bueno, caballo de 6 primero, haciendo un jaque, haciendo que el rey tenga que salir, y ahora torre G1. Se produce el cambio de damas, Magnus encantado cambiando damas, torre por E3, pero cuidado, porque el rey negro todavía está en el centro y aunque no hay damas, estas dos torres están todavía mirando
a ese rey. Así que Magnus decide hacer torre de 8 para salir huyendo con su rey rápidamente y que las dos torres empiecen a jugar. Pero ahora Erdógmus recupera el segundo peón que había sacrificado, así que tiene solamente un peón de menos, alfil por e5 y torre por e5. Y aquí Magnus debería haber hecho rey f8, salir del centro con el rey, luego sacar sus piezas e intentar jugar con todas las piezas. En ese final con peoncito de más pues tiene mucha ventaja, pero decide hacer alfil e6 directamente, que no es la mejor jugada, ya que ahora se deja el peón de b7, caballo por b7, pero la idea de Magnus es ahora entregar ese peón, pero se va a quedar ahora con la iniciativa el negro. ¿Veis el cambio, no? Magnus tenía la ventaja estática, un peón de más, pero tenía el blanco la ventaja dinámica, creando amenazas, yendo con ataque, y el negro tenía que defenderse. Magnus da un peón a cambio de quedarse con la ventaja dinámica él. Torre por d1, rey por d1 y ahora torre b8. El que está creando amenazas ahora es el negro, que toca el caballo. Cuidado que el peón de b2 también está tocado. Así que aquí Erdógmus hace caballo a5, que no es la mejor jugada. Lo mejor era hacer caballo c5. Quizá le molestaba algo como torre por b2, caballo por e6, f por e6 y, por ejemplo, una jugada como h4. Es verdad que el negro aquí está más activo y parece un poco más fácil jugar con negras, pero el módulo pone que está más o menos igualado. Pero bueno, Erdógmus hace caballo a5, intentando tocar el peón de c6, y ahora torre por b2, caballo por c6, rey d6, tocando la torre y tocando el caballo, pero Erdógmus aquí había calculado que podía hacer torre b5, jugada intermedia, tocando su torre, ya que si después del cambio el peón va a defender el caballo, que es lo que pasó en la partida, pero aquí Magnus todavía tenía la oportunidad de quedarse mejor haciendo torre a2. Siguiendo con las amenazas, y después de caballo por a7, torre por a4 tocando el caballo. Cuando defendamos el caballo, pues ahora la torre se va hasta h4, empieza a crear problemas y el negro estaría mejor aquí y estaría ganando. Pero Magnus decide hacer torre por b5 y después de peón por b5, ahora ya el final está más igualado de lo que parece. La idea de Magnus era hacer aquí a6 intentando desestabilizar el caballo, pero muy bien Erdógmus aquí hace caballo d4. Ahora si me capturas, voy a capturar ese final es tablas, así que Magnus decide jugar a ganar con la jugada a5, que es un error, porque ahora la partida está totalmente igualada, pero es el negro el que tiene que andar con cuidado, ya que después de caballo por d6, f por e6 y c4, el blanco se ha quedado con dos peones pasados y ligados en la columna b y c. A cambio el negro tiene un peón en a5, un peón pasado alejado, y la posibilidad de crear otro peón pasado, por ejemplo, avanzando estos peones, cambiando por aquí y dejar otro peón pasado en la columna E. ¿Qué va a ser más fuerte? Pues vamos a verlo en la partida. Aquí ahora Magnus tiene una única jugada que no pierde, para que veáis que ya ha entrado en una posición difícil de jugar y la única jugada que no pierde es rey c5. ¿Cuál es la idea? Que si rey c2, ahora muy importante otra vez hacer la jugada única a4. Claro, la idea es que cuando el rey blanco venga por este peón, el rey negro está justo a tiempo de defenderlo y evitar que los peones de b y c avancen, ya que si este avanza me lo como, si este avanza me lo como también. Y aquí, por ejemplo, una jugada como f6, e5, ya el blanco tendría que andar con cuidado y jugar a las tablas aquí y hacer b6 para poder capturar este peón y llegar a tiempo a defender su otro flanco, y la partida se supone que es tablas. Por ejemplo, rey d4, rey b4 y ahora g5. Va a crear un peón pasado el negro, el blanco va a correr con el suyo. Ahora te van a meter g4, luchando contra el peón de f, y después de, por ejemplo, f por g4, te va a venir e4, vamos a coronar los dos a la vez, y este final se supone que es tablas. Pero veis que Magnus ha tenido que hacer una serie de jugadas únicas para no perder. ¿Y qué pasó? Pues que no las encontró. Hizo la jugada e5 que pierde la partida, porque ahora Erdógmus está a tiempo de correr más rápido con sus peones que lo que va a correr el negro. Rey c2 viene corriendo a por el peón de a, y Magnus intenta correr con sus peones con g5. Claro, la idea es que el negro va a intentar, como hemos visto antes, pues crear aquí los cambios para que el peón de e se quede pasado e intentar coronarle. Pero el blanco llega mucho antes, después de rey b3, h5, rey a4, e4, rey por a5, g4, está todavía dos tiempos para crear un peón pasado y luego correr, pero es que este está a tres tiempos de coronar. Entonces ahora b6, h4 para meter g3, pero claro, después de rey a6, Magnus abandonó la partida porque está totalmente perdido. La clave es que corona con jaque el blanco, muy importante siempre en la carrera de peones ver si coronamos o no con jaque, porque es un tiempo vital. Por ejemplo, aquí después de g3, pues por ejemplo podemos capturar, y si por ejemplo las capturas, pues aquí avanza, pero b7 está una casilla de coronar el negro, pero esta es jaque y hace que mi dama
gane un tiempo, pueda venir a la defensa y se gane muy fácilmente. Una partida muy interesante de Erdogmus, que con tan solo 13 años ya tiene más de 2600 de elo, ha ganado a Ikaru, ha ganado a Carlsen y dentro de poco le vamos a ver arriba luchando contra los mejores. Te dejo por aquí otros vídeos que tienes que ver si quieres aprender ajedrez. Nos vemos.